¿Cómo puede estar mejor que yo? La dejé sin nada después de volverme millonario, dijo él después de abandonar a su esposa y a su hijo enfermo. Isadora era una mujer dedicada que había encontrado en la maternidad el propósito de su vida. Desde que su hijo Cayo, de 8 años, fue diagnosticado con diabetes tipo 1, su rutina nunca volvió a ser la misma. Cada día era una batalla para asegurar que la salud de su hijo estuviera en equilibrio, una tarea ardua que requería monitoreo constante de la glucosa, aplicación de insulina y una dieta estricta. Cayo dependía de su atención todo el tiempo e Isadora se entregaba completamente a esa misión, dejando de lado muchas veces sus propias necesidades. El pequeño apartamento donde vivían reflejaba esa dedicación. Los estantes de la cocina siempre estaban llenos de suministros médicos y las comidas se planeaban meticulosamente para evitar los peligrosos picos o caídas de azúcar en la sangre, que podrían poner la vida de Cayo en riesgo. El día a día era intenso. En cualquier momento, el comportamiento de Cayo podía cambiar drásticamente e Isadora siempre estaba en alerta. La alarma del monitor de glucosa se había convertido en parte de la banda sonora de sus vidas, un sonido que la hacía correr hacia su hijo, incluso en medio de la noche. Se había convertido en una experta en leer las señales de su cuerpo, más que cualquier médico. Cada comida, cada merienda, cada actividad física debía planearse y controlarse con precisión para que la glucemia de Cayo no se descontrolara. Esta era la realidad que Isadora enfrentaba a diario, sin pausa ni descanso. A pesar del amor que sentía por su hijo, el peso de la responsabilidad era abrumador. Isadora se sentía sola, luchando una batalla que parecía ser solo suya. Su esposo, Pedro, no compartía la misma devoción. De hecho, la distancia entre ellos crecía cada día. Para Pedro, Isadora estaba exagerando. La veía como alguien que se hundía cada vez más en los cuidados de Cayo, olvidándose de sí misma, de la casa y, lo más importante, de su relación. Las discusiones entre ellos se volvieron frecuentes y el apartamento, antes un refugio acogedor, ahora era un campo de batalla emocional. Pedro pasaba cada vez menos tiempo en casa. Dividía su tiempo entre el trabajo y salidas con amigos a bares. Cuando finalmente volvía, muchas veces tarde en la noche, parecía ajeno a lo que sucedía en su propio hogar. El sufrimiento de Isadora, el cansancio acumulado y la lucha constante para mantener a Cayo sano eran invisibles a sus ojos. Él no comprendía, o no quería comprender, la gravedad de la situación. Para él, la dedicación de Isadora era una elección exagerada, una obsesión que estaba acabando con su matrimonio. La insensibilidad de Pedro era dolorosa para Isadora. Constantemente la criticaba por su apariencia, algo que antes nunca mencionaba. Deberías cuidarte más, le decía, como si el aumento de peso y las ojeras profundas fueran una elección de Isadora y no el resultado de noches sin dormir y la carga emocional que llevaba. Insistía en que debía volver al mercado laboral, como si el tiempo dedicado a Cayo fuera algo fácil de revertir, algo sin importancia. Para él, el problema del matrimonio era claro, Isadora estaba descuidándose a sí misma y a su relación. Sin embargo, esas críticas dolían profundamente. Isadora sabía que ya no era la misma mujer de antes, pero también sabía que la enfermedad de Cayo no le permitía hacerlo. Cada crítica de Pedro sobre su apariencia o la casa, que ya no estaba tan impecable como antes, era como una puñalada en el alma. Quería ser la esposa que Pedro deseaba, pero más que eso, necesitaba ser la madre que Cayo demandaba. Había días en los que se sentía al borde de un colapso, agotada no solo física sino emocionalmente. No obstante, su amor por su hijo le impedía caer. Cayo la necesitaba, y eso era lo que la mantenía de pie. Aún así, Isadora se sentía dividida. Comprendía, al menos en parte, el punto de vista de Pedro. Sabía que su matrimonio estaba en ruinas y que, de alguna manera, estaba descuidando su vida personal. Sin embargo, la cuestión no era tan sencilla. ¿Cómo podría equilibrar los cuidados de Cayo y las exigencias de Pedro?
¿Cómo podría volver a trabajar y cuidar más de sí misma cuando la salud de su hijo dependía de ella cada minuto del día? Estas preguntas giraban en su mente, creando una nube de culpa y frustración. Por más que intentara explicárselo a Pedro, él simplemente no escuchaba. La acusaba de estar exagerando, de esconderse detrás de la enfermedad de Cayo para evitar enfrentar los problemas del matrimonio. Al escuchar esas palabras, el corazón de Isadora se rompía. Deseaba que Pedro pudiera ver la lucha que estaba enfrentando, que extendiera la mano y fuera el compañero que tanto necesitaba. Pero eso no sucedía. Pedro seguía alejándose, e Isadora, cada vez más sola, se aferraba a la única certeza que tenía: haría cualquier cosa para proteger a su hijo, aunque eso significara perderse en el proceso. Incluso si eso significaba, al final, perder también a su marido. La realidad que vivían era dura y el futuro parecía incierto. Isadora no sabía cuánto más podría soportar el peso de todo sola, pero por ahora su prioridad estaba clara: Cayo. Era por el que luchaba día tras día, incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Pedro estaba cansado. Cansado de su vida, de su matrimonio y de la constante atención que Isadora dedicaba a Cayo, dejándolo a él al margen. Para él, nada parecía ser suficiente y la frustración crecía cada día. Pero en una tarde común, algo inesperado sucedió. Al revisar los números de la lotería, vio cómo su vida cambiaba ante sus ojos: había ganado. Finalmente, mi oportunidad de empezar de nuevo, murmuró para sí mismo, sosteniendo el boleto con las manos temblorosas. Su corazón latía acelerado, pero la sonrisa que se formaba en sus labios no era de pura alegría, sino de algo más frío y calculado. Pedro tomó una decisión inmediata. No se lo diría a nadie, mucho menos a Isadora. Esa noche, mientras ella estaba en el cuarto de Cayo monitoreando los niveles de glucosa de su hijo con la misma mirada preocupada de siempre, Pedro ya estaba trazando su futuro. Eso es: voy a pedir el divorcio. No voy a compartir ni un centavo con ella, pensó, mirando hacia la puerta entreabierta del cuarto, donde Isadora, ajena a lo que ocurría, seguía cuidando a su hijo con la misma devoción de siempre. Pasaron los días y Pedro logró mantener su fachada. Se volvía cada vez más distante en casa, pero para su sorpresa, más sonriente fuera de ella. Las personas notaban el cambio. «Pedro, pareces diferente». «¿Te pasa algo?», le preguntó un compañero de trabajo. Él solo sonreía y respondía con un aire misterioso: «Digamos que las cosas están empezando a mejorar». Mientras tanto, Isadora no sospechaba nada. Seguía con su agotadora rutina, tratando de mantener la casa en orden y cuidar de Cayo. Pedro, sin embargo, ya se veía en un futuro lejano de allí. Por las noches, mientras fingía dormir, buscaba en internet casas de lujo, autos deportivos y fantaseaba con cómo sería vivir sin preocupaciones. «Por fin voy a vivir como siempre quise», se susurraba a sí mismo. Lo más inquietante era cómo lograba mantener la normalidad dentro de casa. Isadora, siempre tan concentrada en Cayo, rara vez notaba la creciente distancia emocional de Pedro. En una cena cualquiera, intentó entablar una conversación: «Pedro, has estado muy callado. ¿Todo está bien? Hemos discutido menos, pero pareces distante». Él levantó la vista de la comida y, sin dudar, respondió: «Solo estoy pensando en algunas cosas. Sabes, a veces uno necesita reflexionar sobre la vida». «No te preocupes». Ella asintió, aunque no quedó del todo convencida. Mientras tanto, Pedro continuaba cuidadosamente planeando su salida. Sabía que no podía actuar por impulso. Tenía que planear cada paso al detalle: pedir el divorcio, alegar diferencias irreparables y salir de la vida de Isadora antes de cobrar el premio. Pedro llegó a casa una noche fría de invierno y, sin previo aviso, miró a Isadora con una expresión helada. «Ya no soporto esta vida», le dijo sin rodeos. Isadora, sorprendida, se detuvo en lo que estaba haciendo, aún sosteniendo el plato que preparaba para Cayo. «¿De qué estás hablando, Pedro?», preguntó, con el corazón acelerado, ya sintiendo que algo grave estaba por venir.
De esta casa, de esta rutina, de ti, de todo. No quiero más. No soporto más verte dedicando tu vida a Cayo como si no hubiera nada más. Tú y él tienen que irse. Hoy, dijo con una frialdad que la dejó paralizada por un momento. ¿Cómo que irnos, Pedro? Somos una familia, no puedes simplemente echarnos. Isadora estaba aturdida, sin entender lo que estaba sucediendo. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Pedro, sin embargo, parecía decidido. Ya lo decidí. Quiero mi vida de vuelta. Hagan sus maletas y váyanse. Ahora. Isadora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El dolor de ser rechazada con tanta frialdad por alguien que un día juró amarla la consumió, pero miró a Cayo y supo que tenía que ser fuerte. Con los ojos llenos de lágrimas contenidas, hizo las maletas rápidamente, intentando ocultar el temblor en sus manos. La mirada confusa de Cayo la hirió profundamente, pero sabía que no podía permitir que él viera lo devastada que estaba. En pocas horas, ella y su hijo estaban frente a la casa de su madre, una modesta residencia en el suburbio donde había crecido. La casa estaba casi igual a como Isadora la recordaba de su infancia. Era simple, con paredes desgastadas en algunos rincones y muebles antiguos, pero acogedora de una manera casi dolorosa. Cada rincón tenía un recuerdo, cada objeto contaba una historia. Al entrar, Isadora sintió el aroma familiar de café recién hecho, un olor que la transportó de inmediato a tiempos más simples, cuando los problemas del mundo parecían lejanos. Su madre, una mujer fuerte y práctica, la recibió con un abrazo firme. ¿Qué pasó, hija?, le preguntó con ese tono directo que siempre usaba. Isadora, aún en estado de shock, contó brevemente lo que había sucedido, sin poder explicar del todo las verdaderas razones detrás de la actitud de Pedro, ya que ni siquiera ella misma las comprendía. Él no había dado ninguna explicación convincente, solo la había dejado con las maletas y el corazón roto. No te preocupes, lo superarás, dijo su madre, siempre firme, pero con la sabiduría que solo los años de lucha personal pueden otorgar. Siempre te dije que era importante tener algo propio, Isadora. Ahora es el momento de que lo hagas. Empieza a trabajar en línea, hija. Hay muchas cosas que puedes hacer hoy en día con una computadora y acceso a Internet. Lo verás. Al principio, Isadora dudó. La idea le parecía extraña. No sabía por dónde empezar, pero su madre, persistente como siempre, no aceptó excusas. Yo cuidaré de Cayo cuando sea necesario. Solo necesitas concentrarte. Ya es hora de que te pongas en primer lugar. Los primeros días fueron difíciles. Isadora, aún emocionalmente afectada por la ruptura de su matrimonio, no podía concentrarse. La pequeña oficina improvisada en el cuarto donde dormía cuando era niña se sentía tanto un refugio como un recordatorio de todo lo que había perdido. Sin embargo, a medida que pasaban las noches, comenzó a adaptarse. La dedicación que antes tenía por Cayo ahora comenzaba a expandirse hacia algo más. Investigaba incansablemente, veía videos tutoriales y leía todo lo que podía sobre trabajos en línea, desde redacción freelance hasta gestión de redes sociales. Había algo reconfortante en esa nueva rutina. Cayo estaba seguro y bien cuidado por su abuela, mientras ella pasaba horas frente a la computadora. El pequeño espacio, que antes era solo un viejo cuarto, se convirtió en el centro de su nueva vida. Empezó aceptando pequeños trabajos de escritura, luego avanzó hacia servicios de edición, y pronto su nombre comenzó a circular entre los clientes que apreciaban su dedicación y puntualidad. Las noches que antes estaban marcadas por la soledad y la tristeza, ahora estaban llenas de propósito. Con cada tarea completada, Isadora sentía que renacía. Por primera vez en mucho tiempo, estaba redescubriendo su propio valor, no como madre de Cayo ni como esposa de Pedro, sino como Isadora, una mujer capaz de forjar su propio camino. Una noche, mientras trabajaba, miró por la ventana y vio las luces de la ciudad a lo lejos. Sonrió para sí misma. Estaba lejos de ser fácil, pero por primera vez en meses, sentía esperanza. Su madre, siempre observadora, entró al cuarto con una taza de té. «Está funcionando, ¿verdad?», le preguntó su madre con una leve sonrisa en los labios.
Sí, respondió Isadora con voz firme. Y no voy a parar aquí. La pequeña oficina en casa de su madre ahora era más que un lugar de trabajo. Era el símbolo de una nueva fase. Un espacio modesto, pero que representaba su reconstrucción. Cada día, Isadora sentía que algo dentro de ella cambiaba. Algo que ya no dependía de Pedro ni de las circunstancias externas. Esta vez, había redescubierto algo valioso, su propia fortaleza. Mientras tanto, Pedro vivía una realidad completamente distinta. El premio de la lotería que había escondido secretamente de Isadora transformó su vida en un espectáculo de lujo y ostentación. Con la fortuna en sus manos, Pedro compró autos deportivos de última generación, motos potentes y comenzó a frecuentar fiestas exuberantes llenas de excesos de todo tipo. Pronto la ciudad lo notó desfilando en sus nuevos juguetes, por las calles, siempre sonriendo, siempre rodeado de personas interesadas en el brillo que trae el dinero. Él se veía a sí mismo como un hombre realizado, finalmente alcanzando la vida de libertad y poder que siempre había deseado. Esto es lo que merecía desde el principio, pensaba mientras aceleraba su nuevo auto, el sonido del motor resonando como un símbolo de su victoria. Las fiestas a las que asistía estaban llenas de personas superficiales, interesadas solo en su nuevo estatus, pero a Pedro no le importaba. Para él, todo aquello era una confirmación de que la fortuna le traería la felicidad que siempre había anhelado en los años junto a Isadora. Por otro lado, Isadora vivía un escenario completamente opuesto. Con la pequeña oficina improvisada en la casa de su madre, trabajaba arduamente para mantener a Cayo y asegurar que recibiera el cuidado necesario para manejar su condición. La diabetes de Cayo seguía exigiendo un monitoreo constante y una rutina agotadora, pero Isadora nunca vacilaba. Lo que más la hería profundamente era la total ausencia de Pedro. No solo los había expulsado de la casa, sino que tampoco hacía ningún esfuerzo por ayudar financiera o emocionalmente con su hijo. Para ella, esto era incomprensible. ¿Cómo puede simplemente ignorar a Cayo? ¿Cómo puede seguir viviendo así sin siquiera pensar en nosotros?, se preguntaba Isadora, sentada frente a la computadora, mirando la pantalla. Estaba orgullosa de no haberse rebajado a pedirle nada a Pedro, a pesar de todo lo que estaban pasando. Sabía que, en el fondo, la riqueza que él ahora disfrutaba no podría llenar el vacío dejado por la ausencia de vínculos verdaderos. Mientras Pedro gastaba en fiestas y artículos de lujo, Cayo seguía enfrentando su propia batalla. Cada día era una lucha para mantener sus niveles de glucosa bajo control, e Isadora estaba siempre a su lado. Ella veía la fuerza de su hijo y sabía que su vida tenía un propósito mucho mayor que el brillo superficial del dinero. El contraste entre la nueva vida de Pedro y la realidad de Isadora era evidente. Mientras él vivía rodeado de lujos y placeres efímeros, ella se fortalecía cada día, con los pies bien puestos en la tierra, luchando por la salud y el bienestar de su hijo. Las mansiones, los autos y las fiestas que ahora formaban parte de la vida de Pedro no le traían la paz que él imaginaba. Para Isadora, que observaba desde la distancia, el escenario era claro. Pedro estaba atrapado en una fantasía vacía, mientras que ella, a pesar de las dificultades, estaba construyendo algo real y sólido. Y eso, lo sabía, era algo que el dinero jamás podría comprar. Con el paso del tiempo, el trabajo en línea de Isadora comenzó a dar frutos verdaderos. Lo que al principio fue solo un medio de subsistencia para ella y Cayo se transformó en una fuente creciente de ingresos. La dedicación que Isadora ponía en cada proyecto, sus horas de estudio y perfeccionamiento finalmente empezaron a rendir frutos concretos. Los clientes apreciaban la calidad de su trabajo y las recomendaciones comenzaron a llegar. Su nombre circulaba y la cantidad de contratos aumentaba mes a mes. Gracias a ello, Isadora logró algo que antes parecía inalcanzable, un nuevo hogar. Aunque modesta, la casa que compró era suya, con un pequeño jardín donde Cayo podía correr y jugar con seguridad. Era un espacio sencillo, pero cargado de un sentimiento de conquista que ningún dinero podía arrebatarle. Cayo, con su condición controlada, ahora tenía un entorno más tranquilo para crecer, sin las tensiones que antes impregnaban sus vidas.
El jardín, con sus flores y árboles frutales, era el lugar perfecto para que él jugara sin preocupaciones, mientras Isadora continuaba cuidando su dieta y monitoreando su salud. Ahora tienes tu propio espacio para jugar, Cayo, le dijo Isadora un día mientras lo observaba correr por el césped. La sonrisa en el rostro de su hijo era todo lo que necesitaba para saber que estaba en el camino correcto. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, había valido la pena. Además de la casa, otras conquistas llegaron con el tiempo. Con los ingresos que generaba, Isadora finalmente pudo comprar su propio auto. No era un vehículo de lujo, pero era confiable y le daba la libertad de ir a donde necesitara sin depender de otros. Esto significaba más independencia tanto para ella como para Cayo, quien ahora podía ser llevado a consultas médicas y actividades sin complicaciones. Estas pequeñas victorias representaban para Isadora su fuerza y resiliencia. Y no fue solo su vida la que cambió. Poco a poco, comenzó a ayudar a su madre, quien tanto había hecho por ella y por Cayo en los momentos más difíciles. El papel de cuidadora que antes pertenecía a su madre fue, poco a poco, invirtiéndose. Ahora Isadora contribuía financieramente al hogar de su madre, ayudando con los gastos, reformando pequeños detalles de la vieja casa y asegurándose de que la mujer que la había criado con tanto esfuerzo también pudiera disfrutar de más comodidad. El escenario de su vida ahora era modesto, pero lleno de logros reales y significativos. Las pequeñas mejoras del día a día, la calidez de su casa propia y la sonrisa constante de Cayo le daban una sensación de plenitud que Isadora no sentía desde hacía años. Había construido algo sólido con su propio esfuerzo, y eso le daba una satisfacción inmensa. Pedro, por otro lado, ya no ocupaba espacio en sus pensamientos. El dolor y el resentimiento que alguna vez llevó consigo habían quedado atrás. Antes, el miedo al fracaso la paralizaba, pero ahora Isadora veía el futuro con otros ojos. Cada paso dado al lado de Cayo era una prueba de que su fuerza venía de dentro, no de las circunstancias. Estaba centrada en sí misma, en su hijo y en el futuro que estaban construyendo juntos, sabiendo que el pasado ya no dictaría sus elecciones. Pedro, con su vida de excesos y lujos superficiales, era ahora solo una sombra distante. Isadora, fortalecida por las luchas y los logros, había encontrado paz en una vida que, aunque sencilla, era plena y genuina. Con el paso de los días, descubrió que no necesitaba más que eso. No había mansiones, fiestas ni excesos que pudieran sustituir la satisfacción de ver a Cayo crecer sano y feliz, o de saber que había construido una nueva vida con sus propias manos. Pedro, que una vez se sintió invencible con la fortuna de la lotería, comenzó a darse cuenta de que la realidad era muy diferente de lo que había imaginado. El dinero, que antes parecía infinito, se esfumaba entre sus dedos con una rapidez sorprendente. Sus excesos, las fiestas lujosas, los autos y las compras impulsivas le estaban pasando factura. Las cuentas que había ignorado durante tanto tiempo empezaron a acumularse. Al principio, pensó que solo era un contratiempo, algo fácil de solucionar. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que el agujero era más profundo. Los amigos que antes lo rodeaban en las fiestas, lo elogiaban por su éxito y aprovechaban su generosidad, comenzaron a desaparecer a medida que el dinero se acababa. Pedro creía que su riqueza le había traído amistades verdaderas, pero pronto se dio cuenta de que estaba solo, abandonado tan rápidamente como su fortuna había desaparecido. En poco tiempo, Pedro se vio nuevamente en el mismo apartamento modesto donde había vivido con Isadora y Cayo. Pero esta vez, el lugar ya no tenía el calor de un hogar y él estaba completamente solo. El silencio del apartamento, que antes estaba lleno de las risas de Cayo y las conversaciones ocasionales con Isadora, ahora era ensordecedor. El espacio parecía aún más pequeño, apretado por el peso de sus malas decisiones y por el vacío que llenaba su vida. El lujo que antes lo rodeaba ahora era solo un recuerdo distante y amargo. Ya no tenía los autos, las motos ni las invitaciones a fiestas. Su vida, que había brillado brevemente con el glamour de la riqueza, ahora estaba opaca y sin propósito.
El viento frío cortaba el rostro de Pedro mientras caminaba por las calles desiertas. Con cada paso, la sensación de vacío crecía como una neblina densa que lo envolvía. ¿Cómo pude ser tan ingenuo al pensar que el dinero resolvería todo?, se preguntaba mientras el sonido distante de los autos resonaba en la noche. Lo que quedaba ahora era el peso del arrepentimiento, que cada día lo asfixiaba más. Físicamente, sentía la carga de sus decisiones equivocadas, especialmente el abandono de Isadora y Cayo. Pasaba los días sentado, rodeado de paredes vacías y recuerdos amargos, sintiendo cómo el peso del arrepentimiento crecía con cada momento. Una tarde fría, Pedro decidió salir a caminar, con la esperanza de despejar su mente. Sus pies lo llevaron, casi por casualidad, a un barrio que no visitaba desde hacía mucho tiempo. Cuando se dio cuenta de dónde estaba, se detuvo, sorprendido. Frente a él estaba una casa simple, pero llena de vida, con un pequeño jardín bien cuidado. Vio a Cayo corriendo por el césped, jugando, mientras Isadora lo observaba sonriente. Incapaz de controlarse, Pedro dio un paso adelante, pero pronto vaciló. Sin embargo, Isadora lo vio. Sus miradas se cruzaron, y ella permaneció en silencio por un momento antes de caminar hacia la puerta del jardín. «Pedro», dijo ella, sorprendida, pero con calma. «¿Qué haces aquí?». Él abrió la boca, pero las palabras no salieron. El arrepentimiento lo consumía. «Yo, solo estaba de paso», dijo con titubeo. «Cayo parece estar bien». Isadora miró a su hijo, y luego devolvió la mirada a Pedro, con una mezcla de compasión y firmeza. «Sí, está bien. Mejor que nunca, en realidad». Pedro respiró hondo, incapaz de ocultar el dolor en su voz. «He arruinado todo, ¿verdad? Pensé que el dinero resolvería mis problemas, pero solo me trajo más vacío». Isadora suspiró, y su expresión se suavizó un poco. «Pedro, el dinero nunca fue el problema. Te alejaste de nosotros, de quien realmente eras. Y eso no tiene nada que ver con la riqueza». Él bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. «Me arrepiento, Isa», murmuró Pedro, incapaz de mantener el contacto visual. «Pensé que caería sin mí, pero parece que soy yo quien está cayendo solo». Isadora lo miró, no con ira, sino con una comprensión que Pedro nunca había esperado. «He aprendido a levantarme, Pedro. No fue fácil, pero Cayo me necesitaba. Y yo necesitaba encontrar mi fuerza. La vida aquí puede ser simple, pero está llena de significado». Pedro intentó contener las lágrimas que amenazaban con caer. Solo desearía que las cosas fueran diferentes. Que hubiera tomado mejores decisiones. Isadora asintió. «Es tarde, Pedro. Las cosas han cambiado. Cayo y yo seguimos adelante. Ahora, tú necesitas descubrir qué hacer con tu vida». Pedro la miró, dándose cuenta de que el pasado no podía deshacerse. Había perdido mucho más que dinero, había perdido la oportunidad de construir algo verdadero. Y en ese momento, supo que el arrepentimiento sería su compañero constante. Mientras Isadora y Cayo vivían una vida modesta, pero llena de significado, Pedro estaba atrapado en la sombra de sus propias decisiones, consciente de que el vacío que lo consumía no era causado por la falta de dinero, sino por la falta de propósito. Solo quería decir, «Lo siento», susurró Pedro, antes de darse la vuelta y alejarse, cargando con el peso de sus decisiones. Isadora se sentaba en el jardín de su casa, observando a Cayo jugar alegremente. El sonido de las risas de su hijo llenaba el aire con una ligereza que hacía tiempo no experimentaba. El sol de la tarde iluminaba suavemente el espacio, y la brisa que soplaba traía consigo una sensación de paz que hacía que cada célula de su cuerpo se relajara. Mientras veía a Cayo correr por el césped, Isadora se permitió reflexionar sobre el largo camino que la había llevado hasta allí. Al principio, el dolor y el abandono parecían insoportables. La ruptura con Pedro, la lucha diaria para mantener a Cayo saludable,
y el miedo a no poder sostenerse a sí misma y a su hijo, pesaban como una carga inmensa. Había pasado por momentos oscuros en los que la incertidumbre sobre el futuro y las dificultades cotidianas casi la abrumaron. Sin embargo, mientras contemplaba la tranquilidad de su nuevo hogar, Isadora se daba cuenta de cuánto había crecido. Cada desafío, cada obstáculo que enfrentó la había transformado en una persona más fuerte y resiliente. Lo que antes parecía un mar de incertidumbres, ahora era un horizonte claro y prometedor. Sabía con absoluta certeza que la verdadera victoria no estaba en demostrarle a Pedro que había superado la separación o que había tenido más éxito que él. La victoria estaba en seguir adelante, libre del peso del pasado, construyendo una vida genuina para ella y Cayo. Sin la necesidad de mirar hacia atrás con resentimiento, Isadora reconocía que dejar atrás el pasado era el mayor regalo que podía darse a sí misma. También había una lección valiosa que se aseguraba de enseñar a Cayo, la importancia de perdonar. No se trataba de olvidar lo que había sucedido, sino de liberar el corazón del peso del rencor. Para Isadora, el perdón era una decisión consciente de seguir adelante con ligereza. Aunque el padre de Cayo había tomado decisiones que los lastimaron, ella no quería que su hijo llevara el peso de ese resentimiento. La vida que habían construido ahora, aunque simple, era una prueba de que era posible encontrar alegría y paz después del dolor. El entorno reflejaba esa nueva fase. Su hogar, modesto pero acogedor, ofrecía la seguridad y el confort que siempre había soñado para su hijo. El jardín donde Cayo corría libremente representaba no solo la libertad física, sino también la libertad emocional que había conquistado al dejar atrás el pasado. Mientras su vida seguía en ascenso, Pedro se hundía cada vez más en las consecuencias de sus decisiones. La fortuna que había derrochado no le había traído la felicidad que tanto buscaba, y el aislamiento en el que ahora vivía era un reflejo de sus decisiones egoístas. Pedro estaba atrapado en una vida de arrepentimiento y deudas, lejos de la familia que un día tuvo. Isadora, por otro lado, veía todo esto con serenidad, sin rencor ni deseos de venganza. Sabía que lo más importante era el presente y el futuro que estaba construyendo con Cayo, y que el pasado ya no podía controlarla. ¿Y entonces, qué te pareció la historia de superación de Isadora? ¿Habrías actuado de manera diferente en su lugar, perdonando a Pedro y siguiendo adelante con tanta fuerza y resiliencia? Si esta historia tocó tu corazón o te hizo reflexionar, dale like, suscríbete al canal para no perder más historias inspiradoras como esta, y hasta el próximo video.